La película de Cindy la Regia puede ser una gran herramienta pedagógica para hacer un análisis crítico sobre nuestras ciudades. Y no te preocupes si no has visto la película o no sabes quién es Cindy la Regia, de todas maneras puedes disfrutar este video. ¿Cuál es el modelo de ciudad que tenemos hoy día? ¿De qué manera el Estado y el capital refuerzan ciertos imaginarios sobre los cuales construimos nuestros parámetros y expectativas sobre lo que es vivir en una ciudad? Todo esto y más en este video hecho con mucho cariño para ti. Pero bueno, si no sabes quién es Cindy la Regia, te explico rápido. Cindy la Regia es un personaje de historieta creado por Ricardo Cucamonga como una crítica al clasismo que existe en Monterrey. En ese sentido, Cindy es como el estereotipo de esta chica fresa de clase alta. De hecho, en gran medida por eso no me gustó la nueva adaptación en serie que hizo Netflix de Cindy la Regia, porque la Cindy que sale en la serie no es Cindy la Regia. Me parece que esa adaptación carece por completo de ese sentido de sátira. A diferencia de la película y de la historieta, no es una crítica a la clase alta, sino que simplemente es una serie sobre gente de clase alta. Y en 2020, 2 meses antes de que todo el mundo colapsara, se estrenó la adaptación cinematográfica de Cindy la Regia, que si ya la has visto, sabes que es una excelente película mexicana. Y si no la has visto, shame on you. Por eso te aclaro que en este video no voy a hacer spoilers, o al menos voy a hacer todo lo posible por no darlos. Entonces yo pondré de mi parte para no dar spoilers, pero pues también todo es de tu parte porque ya pasaron 4 años. Creo que es bastante tiempo como para que hayas podido verla. Perfectamente puedes ver este video y luego pasar a ver la película. No te voy a arruinar nada, porque no voy a centrarme en describir cada detalle de la trama y mucho menos de los giros narrativos que se dan en la película. Y bueno, antes de pasar ahora sí al análisis que tanto esperábamos, voy a hacer 2 disclaimers que son súper necesarios. En primer lugar, diré que la centralidad que en los últimos años ha tenido la ciudad en los debates territoriales es tan entendible como criticable. Entendible porque actualmente la mayoría de nuestra especie humana vive en una ciudad. Pero por otro lado, la búsqueda de ciudades más justas, equitativas y horizontales no puede llevarnos a creer que la ciudad es la única posibilidad para habitar. Las zonas urbanas no son un fin en sí mismo. Hablar de ciudad no puede llevarnos a desdeñar u olvidar que hay otras formas de territorialidad, como son pueblos, puertos, veredas, ranchos y otras formas de población distintas a lo urbano, sea lo que sea que eso signifique. El segundo disclaimer que tengo que hacerles es que en este video vamos a hablar en concreto de San Pedro Garza García y de la Ciudad de México, porque son las 2 ciudades en las cuales ocurre la historia de la película. Pero esto no quiere decir en ningún sentido que este video es una crítica a la gente que vive en esas ciudades o que es una especie de shaming urbanístico. Mucho menos de los problemas que vamos a hablar son exclusivos de estas 2 ciudades, sino que de hecho son bastante comunes en las ciudades latinoamericanas. Más bien vamos a utilizar estas 2 ciudades como ejemplos de esos retos que nos enfrentamos. Saquen su cafecito o lo que vayan a tomar porque empezamos. Vamos a empezar hablando un poquito del contexto de Monterrey, que es una de las principales ciudades de México por su importancia económica y por ser un gran polo industrial. Si no me creen, vengan a oler el aire. Pero acá el tema es que Monterrey realmente no es una ciudad, sino varias ciudades. El área metropolitana de Monterrey está conformada por 16 municipios y uno de ellos es San Pedro Garza García. Se encuentra al sur de este fenómeno urbano y cuenta con una población de 136.169 habitantes. Colinda con el municipio de Santa Catarina, que es donde vive el Babo y donde van a poner la nueva planta de Tesla, y con el municipio de Monterrey, que es la capital del estado de Nuevo León. Sin embargo, ocurre algo muy interesante en la primera toma de la película. Apenas arranca esta obra maestra cinematográfica, lo que vemos es una vista panorámica del área metropolitana de Monterrey y se empieza a escuchar la voz de Cindy en off, como una narradora que empieza a contar su historia, a presentarse y a decirnos quién es. Pero inmediatamente la voz narradora de Cindy se detiene y es precisamente por la vista panorámica que le están poniendo. No, pero no hay, o sea, tipo más que para allá, sí en Monterrey, pero obvio del otro lado de la loma, en San Pedro Garza García. ¿Por qué Cindy no quiere que San Pedro sea confundido con esa toma? Por si no lo sabían, yo se los cuento, pero San Pedro es conocido por ser supuestamente el municipio más rico de América Latina. No sé exactamente de dónde sale ese dato, no he podido encontrar la fuente original. No sé si es por el PIB, no sé si es por la cantidad de gente rica viviendo allá, no sé si es por los impuestos que recauda el municipio, no lo sé.
pero en el imaginario popular esa zona es la más exclusiva, más rica y más de élite de toda la mancha urbana regiomontana. La desigualdad rampante en el estado la podemos constatar cuando comparamos cómo es la calidad de vida, el nivel de seguridad, los servicios y el nivel de ingresos que hay en San Pedro Garza García con los que encontramos en otros municipios del área metropolitana. Y también podemos constatar esta realidad si tenemos en cuenta que, según el INEGI, en San Pedro Garza García habrían al menos 270,000 personas que son población flotante, es decir, gente que trabaja allá pero no duerme en ese lugar. O sea, chéquense, 136,169 habitantes en San Pedro Garza García, más las cerca de 270,000 personas que van todos los días a ese lugar a trabajar. O sea, si lo piensan, es una locura. Hay más gente trabajando en San Pedro que gente que realmente puede vivir en ese lugar. De hecho, uno de los retos que está enfrentando el municipio es la pérdida de población, sobre todo de población joven, porque evidentemente los costos de la vivienda, tanto en compra como en renta, pues sencillamente no les está alcanzando a muchos. Además, chéquense este dato. Actualmente no existe ninguna línea de Metrorrey, es decir, el metro del área metropolitana, que llegue a San Pedro Garza García. No hay ni una estación en este municipio. Apenas en abril de 2023 se puso en marcha la construcción de la línea 4, que sería la que por primera vez llegaría a San Pedro con una sola estación que estaría a las afueras del municipio. La desigualdad socioeconómica norte-sur de San Pedro se ve justamente en cómo se mueve su economía, porque muchas personas que viven en zonas precarizadas tienen que viajar a ese municipio para poder trabajar en hoteles, restaurantes, oficinas o en casas particulares para hacer labores de limpieza o de otros cuidados. Y justamente es ahí cuando entra el personaje de Mari, que aparece en la película de Cindy la Regia. La película no nos da muchos detalles de la vida de Mari. Por ejemplo, no sabemos en qué parte del área metropolitana vive o cuánto tiempo tarda en trasladarse a la casa de Cindy. Pero por simple estadística es muy probable que ella sea una de las personas que viven en los asentamientos precarios de Loma Larga y que tienen que bajar para poder trabajar en alguna de estas casas de San Pedro. ¿Dónde queda Loma Larga? Se estarán preguntando. Pues fíjense qué interesante, porque es justamente la loma a la que Cindy hace referencia al inicio como una línea divisoria que separa a San Pedro del resto del área metropolitana. Desde el inicio de la película, Cindy nos muestra su mundo como un Olimpo sobre el cual observa el resto de la ciudad. En distintas ciudades, la desigualdad ha hecho que un símbolo de estatus sea la capacidad de poder aislarse del resto de la población. Mientras más permanencia se tiene en espacios privados, mayor es el estatus. Y se tiene esta idea, que quién sabe de dónde la sacamos, que las personas que más tienen que compartir espacios, interacciones y encuentros son aquellas personas más desfavorecidas. Porque esta es la lógica de las ciudades latinoamericanas, el deseo de poder construir un mundo propio y privado para poder alejarse de todo lo colectivo y comunitario. A ver, y como dije desde el inicio del video, esto no es exclusivo de St. Peter Heron García. Esto también lo podemos encontrar en Lomas de Angelópolis, en Puebla, en varias zonas de Altabrisa, en la ciudad de Mérida, en Santa Fe, Ciudad de México. El hecho de que al inicio Cindy la Regia se ofenda porque confundan San Pedro con el resto del área metropolitana es precisamente una parodia a ese deseo de exclusividad. Pero lo más curioso es que ni siquiera es verdad que todo San Pedro Garza García sea una zona de élite. De hecho, hay incluso zonas populares en este municipio, aunque ustedes no lo crean. De hecho, algo muy curioso es que una parte de lo que se ve en esta vista panorámica sí es San Pedro. Entonces, ¿por qué Cindy dice no, eso no? Cuando Cindy la Regia dice sí Monterrey, pero tipo San Pedro, lo que hace es diferenciar la ubicación geográfica de la ubicación simbólica de su mundo. Las ciudades no son solo su espacio físico, sino su carga simbólica. No las comprendemos solo por lo que son realmente, sino por todos los imaginarios, valores, narrativas y estereotipos que les adjudicamos. La romantización que hemos hecho de los espacios urbanos nos ha llevado a excluir de ese imaginario todo aquello que decidimos que no queremos que forme parte de su significado. Quien habla de urbanismo habla de un reordenamiento territorial, de un espacio diagramado y sostenido por el buen desarrollo de la producción capitalista bajo el control del Estado. Este no es un proceso natural, ni mucho menos pacífico, sino impuesto y mantenido por la fuerza. El orden territorial no es tan solo la ausencia de desórdenes y de revueltas, sino principalmente la asignación a cada uno de su lugar en la ciudad-sociedad. El Monterrey que le da contexto a Cindy la Regia es realmente el imaginario de San Pedro Garza García. Aunque nos encontremos físicamente en la misma ciudad, no necesariamente vivimos en la misma ciudad.
porque las ciudades también son los imaginarios que creamos a partir del estatus y la clase. Y en ese sentido, las ciudades son regímenes espaciales que territorializan las desigualdades. Tal y como señala la sinopsis de la película, Cindy llega a la Ciudad de México en un viaje de autodescubrimiento. Y de hecho, el guión de la película cumple con la estructura de El viaje del héroe, como Star Wars, La Odisea, Harry Potter. Y no lo digo yo, lo dice este meme, por favor, chéquenlo que está genial. Como ya mencionamos al inicio, en San Pedro el mundo de Cindy consistía en ver la ciudad desde un horizonte que no la toca, como si estuviese en una pecera. Pero llega a la Ciudad de México despojada de todas las facilidades, protecciones, privilegios y blindajes que contaba en su mundo. Pero aquí ella no se encuentra en el Olimpo, sino que se encuentra en tierra, es decir, es una persona más en la ciudad y camina a las calles como cualquier otra persona y es igual de vulnerable como aquellas personas que solía ver a la distancia desde su balcón. Esto es algo que ella nunca había experimentado y es en esta parte de la película cuando empezamos a ver los conflictos de Cindy con los espacios públicos. Casi todas las escenas de mayor tensión y estrés se dan justamente en espacios abiertos. Y en contraste, las escenas en las que ella tiene más seguridad y calma se desarrollan en espacios cerrados, controlados, en los cuales ella vuelve a estar protegida. Porque son espacios que la blindan a ella del resto de la ciudad y de alguna manera nos blindan también a nosotros como audiencia. Es verdad que hay algunas escenas de tensión y estrés que se dan en lugares cerrados, pero son únicamente dos y precisamente son escenas que tienen que ver con la parte más íntima, familiar y personal de Cindy. Las ciudades cada vez se desarrollan más no desde la lógica de lo colectivo y lo comunitario, sino desde la lógica de la privacidad. Esta privatización de la experiencia urbana ha reforzado narrativas de desprecio hacia lo popular, los espacios públicos, lo colectivo, los encuentros, las interacciones y la convivencia. El efecto de las ciudades dormitorio es precisamente una experiencia de soledad por buscar constantemente escapar y protegerse del ruido, de la inseguridad, de las demás personas, de los espacios públicos o de cualquier otra cosa que nos haga recordar que vivimos en comunidad en una ciudad. Al llegar a Ciudad de México, Cindy se encuentra abrumada por su nueva materialidad en el espacio urbano. Se enfrenta a cosas que nunca había vivido, como el transporte público o tener que interactuar con extraños. Incluso a su llegada a Ciudad de México, la fotografía de la película de alguna manera nos cuenta eso. Fíjense bien porque en la escena en la cual Cindy llega a Ciudad de México, va paulatinamente dejando de ser el centro de la toma, porque otras personas en la ciudad van ocupando el cuadro y poco a poco Cindy es como desplazada a un segundo plano. Aparecen más y más personas que no hacen absolutamente nada más que estar, como es lo común que se hace en una ciudad. Al ser poco a poco desplazada de la toma, es como si Cindy estuviese experimentando lo que se siente ser una persona más en la ciudad y no el centro de atención. Pero inmediatamente antes de que la escena termine desplazándola por completo de la fotografía, es cuando corre a tocar a la puerta del edificio donde vive su prima. Una vez que ya logró entrar y está con su prima Angie, ella recupera el centro de la toma. Como decía el anarquista Miguel Amorós, la falta de interacción del individuo con el medio es realmente traumática. La casa deja de ser el producto artesanal con que sueñan los compradores de adosados y pasa a ser un producto industrial con formas diseñadas expresamente para embutir a los inquilinos, a los que previamente se les han simplificado las necesidades. Trabajar, circular, consumir, divertirse, dormir. Ha de ser completamente cerrada. Tendencia a suprimir balcones, empequeñecer ventanas y blindar puertas y equipada con artefactos para satisfacer tanto la obsesión de seguridad del habitante atemorizado como la necesidad de autonomía que exige su intimidad enfermiza y absorbente. Hay una escena que es buenísima para ejemplificar esa tensión de Cindy entre los espacios abiertos y cerrados y es justamente aquella en la que entra a una tienda para hacer shopping. Voy a explicar ahorita una escena de la película, pero no te preocupes, no creo que cuenta como spoiler porque no estoy comprometiendo nada esencial de la historia y creo que aún si escuchas esta parte, de todas maneras puedes ver la película y disfrutarla igual. A su llegada a Ciudad de México, Cindy trata de refugiarse de esa nueva realidad y entra en una tienda de ropa. Conforme ella va entrando a la tienda, va recuperando poco a poco aquello que le era familiar. La ciudad como un espacio de consumo que tiene su valor en tanto sea un lugar para poder adquirir productos. En su libro El derecho a la ciudad, Henry Lefebvre propone cómo el urbanismo se ha convertido en una herramienta del Estado y del capital para mercantilizar la vida urbana. Porque la ciudad como una experiencia de vida se ha convertido realmente en una experiencia de consumo. Tal y como diría Miguel Amorós, la ciudad es ahora un espectáculo. Conforme se va adentrando en la tienda, el semblante de Cindy va cambiando porque empieza a recuperar esa confianza, esa tranquilidad,
precisamente porque siente que está recuperando el control de la situación, porque es un espacio que ella ya conoce. En ciudades cada vez más destinadas al consumo, las particularidades van desapareciendo para dar espacio a la misma oferta de experiencias. Porque el chiste es que independientemente de en qué ciudad del mundo se encuentre este ciudadano consumidor, encuentre siempre las mismas marcas, los mismos patrones, los mismos hábitos, los mismos símbolos, las mismas experiencias, la misma búsqueda por encontrar un sentido que supla a la falta de pertenencia a una comunidad. Pero la cosa sale mal porque una vez que Cindy llega a la caja para pagar, resulta que su tarjeta no pasa. Se siente avergonzada porque se ha quedado sin dinero y por lo tanto también se ha quedado sin la posibilidad de jugar ese papel que antes tanto la caracterizaba. Ese papel con el cual antes entendía cuál era su lugar y su sentido en la ciudad. En medio de esa vergüenza y frustración, ¿cuál es inmediatamente su reacción? Pues voltearse e ir inmediatamente afuera de la tienda de regreso al espacio público. Regresa a la calle precisamente porque vuelve a entrar en tensión. Y acá es cuando ella llama por celular a sus papis en San Pedro Garza García y empieza una escena que es una llamada telefónica en la cual vemos tomas tanto de los papás en San Pedro como de Cindy en la calle en Ciudad de México. Los papás están como siempre y como antes Cindy solía estar, en las alturas de ese Olimpo que representa su casa en San Pedro Garza García, y atrás vemos esa ciudad en el horizonte que no logra alcanzarles. Cuando enfocan a los papás en la llamada, lo que escuchamos es la calma y el sonido de muchos pajaritos. Cuando enfocan a Cindy, lo que escuchamos es sonido de motores, claxon, incluso hay una persona que se atraviesa en la toma. A diferencia de lo que era su vida en San Pedro, en Ciudad de México, Cindy se encuentra en tierra firme, donde la ciudad ocurre. La nueva economía obliga a nuevas costumbres, a nuevas maneras de habitar y vivir, incompatibles con la existencia de ciudades como las de antes y con habitantes como los de antes. Esa nueva concepción de la vida basada en el consumo, el movimiento y la soledad, es decir, en la ausencia total de relaciones humanas. Y bueno, precisamente como es una historia del héroe, conforme va pasando la película, Cindy se va transformando. Va descubriendo que al vivir en una ciudad diferente también puede tener un papel diferente, porque a pesar de que ya no cuenta con el mismo blindaje y las mismas facilidades que tenía en San Pedro, acá de alguna manera puede ser más libre. Por supuesto, esto lo vamos viendo como una transformación paulatina. Y este cambio es paulatino porque precisamente la primera escena en la cual la vemos feliz en un espacio público y sola, que eso es muy importante, es justamente en un parque donde las personas que se alcanzan a ver están como en un segundo plano, muy lejos de ella. Es como si el espacio público le dejara tener un espacio privado o de protección en el cual ella pudiese tener esa especie de intimidad y privacidad, sin ser molestada, sin ruido, sin que ninguna de las otras personas intervengan en su vida. Y es acá cuando aparece un personaje que lo que va a hacer es desestabilizar por completo el proceso de transformación de Cindy. No voy a dar más detalles de quién es ni qué hace en la historia, así que quedémonos con esa idea. Pero lo más curioso es que la primera vez que vemos a este personaje es también la primera vez en toda la película que vemos la Ciudad de México no desde tierra, sino desde las alturas en una especie de Olimpo. Es decir, tal y como antes Cindy veía el área metropolitana de Monterrey desde su casa. Esto no es ninguna casualidad porque ese personaje representa todo aquello que Cindy la Regia tenía en su vida en San Pedro Garza García, pero que ahora también puede tenerlo en Ciudad de México. En ciudades desiguales, los espacios privilegiados para las élites son realmente una misma ciudad con sucursales en distintos lugares. Con todo y todo, en Ciudad de México, Cindy logra experimentar lo que es vivir siendo ella misma, sin tener que estarse preocupando por cumplir las expectativas de las demás personas. Pero esto no ocurre realmente porque ella se encuentra en Ciudad de México y que sea algo que solo va a poder vivir allá y que no podría vivir en San Pedro. Lo que cambiaba era su relación con la ciudad y en la ciudad. Las ciudades son 50% lo que realmente son y 50% lo que creemos que son, y por lo tanto la forma en la cual nos sentimos en ellas. Por último, vamos a terminar con un detalle que no quería que se quede fuera. Mencionaba yo que Cindy poco a poco va reencontrándose con los espacios abiertos, los espacios públicos y adaptándose a su día a día en la Ciudad de México. Pero acá existe un detalle que no podemos perder de vista. En la aplastante mayoría de escenas en las cuales Cindy se encuentra cómoda y feliz en el espacio público, es porque está siendo acompañada de su prima Angie. Por cierto, en esta cuenta amamos a Regina Blandón. Sobre todo para las mujeres, la posibilidad de conocer y vivir una ciudad que es inhóspita y desconocida
no es posible sin la compañía. Este halo de protección y seguridad que a Cindy le da su prima Angie es justamente lo que mencionaba Leslie Kern en su libro La ciudad feminista. Toronto nunca me dio miedo, pero el valor para conocer nuevos lugares, usar ropa diferente y hablar con personas extrañas solo podía venir del aliento de mis amigas. La mujer suburbana, la que pasa del garaje a la camioneta sin ninguna necesidad de salir a la calle, que carga con todo el mantenimiento de una casa grande, a la que se le alienta a usar el propio jardín como espacio privado de recreación, es probable que no tenga muchas chances o necesidad de hacer nuevas amistades o de mantenerse en contacto con las que ella tiene. Será un enorme avance en el camino hacia una ciudad feminista, una ciudad que valore los vínculos de las mujeres, que descentre a la familia nuclear y que deje a las mujeres y a las niñas apropiarse del espacio y construir relaciones en sus propios términos. Las amigas nos permiten conocer espacios de las ciudades que en otras circunstancias no circularíamos solas. Por ejemplo, en marchas feministas, esas esquinas de zonas céntricas que antes inspiraban mucho terror parecieran hasta inofensivas gracias a la compañía masiva. Pero aunque esa compañía sea una sola amiga, esa amiga tiene la capacidad de abrirte las puertas de una ciudad que cuando la vivías en soledad estaba permanentemente cerrada. Espero que te haya gustado mucho este video. Te recuerdo que yo no soy experta en cine, no es como que esto sea el gran análisis cinematográfico, simplemente es utilizar una herramienta de la cultura popular como esta película que está buenísima para que podamos hacer algunas reflexiones de lo que es vivir en una ciudad hoy día. Si te gustó este video, por favor, suscríbete al canal, dale like al video, compártelo, platica de él en la mesa familiar, no lo sé, apoya con algo. Les agradezco mucho el cariño y el apoyo a este reciente canal que van haciendo y esperamos que dure mucho más. Así que ya lo saben, nos vemos para la próxima y les dejo de tarea que vean Cindy la Regia.